Un crítico momento vive la concertación, el acuerdo entre el PPD, los radicales y el PC para construir un inédito pacto de izquierda y llevar una lista única de concejales en las próximas elecciones municipales, provocó el rechazo de la democracia cristiana. Un tema que despertó voces sobre un posible quiebre en la concertación y que fue abordado este lunes en una reunión extraordinaria de la Falange para conversar sobre el nuevo escenario en la oposición y la importancia de los pactos electorales. Está con nosotros el cientista político, Genaro Regada. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí está la discusión. ¿Ser o no ser una diferencia? El fin de la concertación, porque ya muchos le están buscando la lápida para ponérsela definitivamente. ¿Cuál es el escenario para la concertación en este momento que se está viviendo, cuando nadie parece querer echar un pie atrás? No. Yo, en primer lugar, he visto esto durante los últimos 30 años. Y durante los últimos 30 años sería poco decir que han habido unas 15 veces que se ha decretado la muerte de la concertación. Y sin embargo, la concertación ha mostrado ser en la historia del país, en la historia republicana del país, el pacto más exitoso que haya habido, al elegir 4 presidentes de la República sucesivos, al ganar 6 elecciones de concejales, todas las ganó, y a continuación de parlamentarios. En consecuencia, no es fácil llegar y decretar la muerte de la concertación. A ver, pero que no solamente lo está diciendo la prensa o quienes analizan este fenómeno, sino también lo ha dejado ver de algún modo el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, señalando que un acuerdo entre el PPD, el PC y el PR en torno a la elección de concejales podría significar un paso hacia allá, y lo ha dicho claramente en ese sentido. Yo creo que Walker tiene razón en el sentido de que si aquí queremos crear un pacto supuestamente de izquierda, Partido Radical, PPD, Partido Comunista, ciertamente eso significa romper la concertación. Y hay que atenerse a las consecuencias. Él lo ha dicho claramente, incluso hoy hay un pacto de izquierda, claro, y un pacto de centro-izquierda que representaría la democracia cristiana con el PS. Pero yo lo que espero es que predomine la racionalidad. Porque ciertamente... Pero ¿quién tiene que ser racional o quién tiene que ceder en este caso? Bueno, yo creo que lo que es claro es que la concertación tiene 4 actores fundamentales y esos son el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. No corresponde que de repente 2 de esos actores lleguen y digan, no, hemos decidido además crear un frente distinto. Entonces, bueno, efectivamente hay una responsabilidad histórica de haber quebrado algo que es muy importante. Pero aquí y además de eso, le quiero decir que ese quiebre tiene una responsabilidad que no es menor, que es asegurarle el poder a la derecha. Así que este es un juego que tiene responsabilidades históricas no menores. Cuando el país vive en un cuadro de mucho rechazo al sistema político, que nosotros diéramos el espectáculo lamentable de un quiebre, creo que sería nefasto para la política. Ahora, en el Consejo Nacional de la ADC que acaba de terminar, acaba de hacer sus declaraciones, Ignacio Walker señala que hay acuerdo con el PS se honra primero el acuerdo anterior que existía con el PC, en relación a la elección de alcalde, ¿cierto? Pero también hay acuerdo ahora con el PS, estamos hablando del PS solamente para parlamentarios y presidenciales. ¿Sí? ¿Esto no significa que ya estamos frente a 2 bloques distintos? No. ¿Por qué eso obligaría al otro bloque a tener otro candidato presidencial? Ya está claro, frente a ese escenario. Está claro. Sin contar a Enrique Ominami, etcétera. Bueno, si ellos han dicho de que van a armar un pacto al margen de la concertación, la responsabilidad del quiebre es de ellos. Lo que el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que a mi juicio han sido el eje fundamental de la concertación, dicen, bueno, si es así, nosotros vamos a operar conjuntamente en la elección parlamentaria y presidencial. Pero usted me dice, si es así, ¿qué falta? Solamente la ratificación de ese pacto. Bueno, pero ese pacto no quiere decir de que nosotros estemos echando al Partido Radical o estemos echando al PPD. Les estamos diciendo de que si desgraciadamente ellos deciden romper la concertación, nosotros, socialistas y demócratas cristianos, vamos a tener una actitud común. Ya, pero por lo mismo, usted ha dicho, si llega a ese escenario,
significa darle el poder a la derecha nuevamente. Ese Bueno, escenario, es al obvio. parecer, si se ratifica el pacto, se va a dar. Y por lo tanto, ¿usted descarta que pueda ganar algún candidato de centro, democracia cristiana, centro izquierda, Partido Socialista, PPD, etcétera, en esas condiciones? No, yo creo que un quiebre de la concertación, pensemos que la elección presidencial pasada, nosotros perdimos por muy poco, perdimos por 3 puntos, unidos. Y en consecuencia, si aquí se produce un quiebre, ciertamente ese es el mejor escenario que puede tener la derecha para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Aquí las acusaciones sobre ceguera política se han alternado de un lado u otro, depende de quién lo vea o quién lo diga. ¿Quién está más ciego en realidad? El PS, la DC, el PS parece quiere imponer a su candidata presidencial, que es Michelle Bachelet, lo ha dicho de todas formas, y la democracia cristiana está tratando de, no se sabe todavía si fue parte del compromiso que adquirió, aunque ha señalado su presidente Ignacio Walker que estaría más de acuerdo con un sistema de primarias vinculante. Pero, al parecer, hay algún tipo de compromiso en ese sentido, Michelle Bachelet. Y el PS no lo logra sin la democracia cristiana, obviamente, imponer a Michelle Bachelet. Y en el otro lado se dice que esto es mucho más amplio que un candidato presidencial. Es llevar a la coalición de la concertación hacia un sector de izquierda que pide ser integrado hace mucho rato y se manifestó en las acciones sociales durante el año pasado. ¿Quién está más ciego? Yo no me iría con la afirmación de la ceguera. Yo diría, ¿quién está más en la línea de lo que hemos hecho estos últimos 30 años? Y los que estamos más en esa línea es el Partido Socialista y la DC. Pero eso Si el Partido Radical... ¿Eso no significa negarse a mirar a futuro, a lo que se necesita ahora? Perdón, una alianza política no es una suma indiscriminada. Se lo voy a poner en un ejemplo muy simple. En política 2 más 2 no son 4. 2 más 2 a veces son 3 o 2. O 2 más 2 pueden ser 6. Nosotros, si en este momento, como concertación, en el nombre de una sumatoria, llegamos y metemos al Partido Comunista, en fin, lo que vamos a tener es un viraje de la concertación hacia la izquierda y entregar parte importante del centro a la derecha. Yo creo que ese es un error monstruoso. Si nosotros queremos ganar y a continuación gobernar, tenemos que ser capaces de tener una redefinición, en lo que yo estoy de acuerdo, una redefinición programática muy importante, porque la concertación tiene un agotamiento de ideas. Pero si enfrentamos ese agotamiento de ideas con un proyecto que enfrente las nuevas inquietudes del país, la alianza lógica es el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Y el Partido Comunista tendremos con él lo que hemos siempre tenido. Le hemos dado una mano cada vez que ha sido atropellado. Cuando fue atropellado con las violaciones de los derechos humanos, estuvimos en la defensa de los derechos de los comunistas. Cuando trató de ser excluido a través del artículo 8º de la Constitución, poniéndolo fuera de la legalidad, en la primera reforma constitucional que se hizo, estuvimos por la legalización del Partido Comunista. Pero eso no quiere decir de que nosotros no tengamos profundas discrepancias con un partido que verdaderamente, en términos de idea, ha estado fuera hace mucho tiempo. Ya, pero esto parece ser la posición, y hasta el momento ratificada por el presidente del partido, Ignacio Walker, de la Democracia Cristiana. Pero el Partido Socialista hoy, a través de su presidente, de algún modo le hizo un gesto, así se interpreta por parte de la prensa, a este pacto que existe entre el PPD, el PR y el Partido Comunista. Dijo que no le quita legitimidad. Por lo tanto, un paso hacia reconocerlo está dando. Pero la Democracia Cristiana, al revés, no quiere dar ningún paso en ese sentido. No lo pongamos de esa manera. El problema está... Porque es para alguna gente es inentendible que la Democracia Cristiana sí esté abierta a hacer un pacto en los alcaldes, pero no en concejales. O sea, que otros lo hagan con concejales. Perdón, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. En el caso de los alcaldes es un pacto por exclusión. Sí, correcto. Que es imprescindible porque el sistema electoral en ese cuadro deja al Partido Comunista por la vía de la secretaría fuera. Por eso yo he sido partidario de los pactos por exclusión para darle una representación parlamentaria
al Partido Comunista porque el sistema binominal lo deja completamente afuera, lo que es injusto. Pero una cosa muy distinta es llegar y hacer de esto un pacto nuevo. Si ese pacto nuevo se hace, los que lo hacen rompieron la concertación. Ingeniero Barragada, seguimos conversando después de una pausa comercial respecto a lo que está ocurriendo también al interior del gabinete del presidente Sebastián Piñera con el lanzamiento ya de candidaturas presidenciales. Ya volvemos. Bien, seguimos conversando con Genaro Arriagada. Estábamos debatiendo respecto a esta alianza virtual todavía entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas en el pacto que existe al otro lado, para decir otro lado ya de frente. ¿Qué pasa con los candidatos demócratas cristianos si se comprometió la DC a tener a Michelle Bachelet como la candidata de este subpacto o pacto? Yo creo que no pasa nada. ¿Ah? No pasa nada porque es perfectamente legítimo, totalmente legítimo que el Partido Socialista tenga una candidata como la Michelle Bachelet. Y es perfectamente legítimo que la democracia cristiana descubre un mecanismo para tener un candidato. Pero es que ese mecanismo es el que todo el mundo en la democracia cristiana quiere saber cuál es. Bueno, por eso, pero los partidos políticos, usted tiene que pensar de que siempre el mecanismo para elegir el candidato presidencial cambió durante la concertación. Porque en el caso de don Patricio Elwin, es Elwin, impresentable en este momento sin hacerlo con primarias vinculantes. Bueno, perfecto, pero entonces se hará y competiremos. ¿Pero usted cree que el Partido Socialista está dispuesto a poner a Michelle Bachelet en una primaria? No? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque muchos dicen, y se lo escuché a Camilo Escalona hoy día, a propósito de lo que estamos conversando respecto a que si se produce la separación, se le entrega al gobierno a la derecha nuevamente, él dice que si no va Michelle Bachelet como candidata presidencial del bloque, no se gana las elecciones. Bueno, es muy respetable que alguien piense así. Pero uno no en política, en la política democrática, uno no llega y dice, mire, esto es mi posición y no hay ninguna otra salvo esta. Eso no sucedió con Elwin. Elwin compitió con distintos candidatos, primero dentro de la democracia cristiana y después fuera. En el caso de Frey y Lagos hubo una primaria. En el caso de Lagos con Saldívar hubo una primaria bastante abierta, votó 1.200.000 personas. En fin, entonces, en el caso de Michelle Bachelet, en definitiva, cuando se cayó la candidatura de Soledad Alvear, en definitiva quedó ella nombrada. Entonces, lo que digo es que no es nuevo que este proceso sea difícil. Y creo que la democracia cristiana en esa materia lo ha dicho de una manera muy clara. Y yo personalmente, a mí no me gustan las reelecciones. Y en ese sentido yo prefiero un candidato que no sea Michelle Bachelet. Pero para serle franco, si ella es la candidata elegida en un proceso democrático como señala el acuerdo, es decir, yo voy a estar con ella, pero absolutamente. Sí, pero que ahí está el punto. ¿Cuál es ese proceso democrático? Porque no se explicita. Lo tendrán que ver para pero eso. En el fondo, usted no descarta que no sea por primarias vinculantes. Bueno, ¿por qué no puede ser con primarias vinculantes? Las primarias son de muchos tipos. No, pero usted dice, no descarta que no sea de ese modo, efectivamente. Bueno, le voy a ser bien franco. Si el Partido Socialista en un momento determinado dice a mí, queremos otro mecanismo, tendremos que discutirlo. ¿Por qué no? O la democracia cristiana. O la democracia cristiana. Porque en el fondo, el mecanismo para elegir un presidente de la República no es un dogma, no es un principio, sino que es algo que tiene que ser juzgado como algo posible. O sea, por lo tanto, no da por muerta usted todavía las candidaturas que existen de Jimena Rincón, de Orrego, etcétera. Es decir, yo creo que la democracia cristiana lo primero que tiene que hacer es llegar y resolver el problema a su interior, que haya un solo demócrata cristiano, y que a continuación ese demócrata cristiano compita. Si tiene que competir con Michelle Bachelet, compite. Y si pierde, todos vamos a estar con Michelle Bachelet. ¿Qué problema hay? Así fue Lagos con Frey. Pero usted no cree que Michelle Bachelet, insisto, es el requisito sine qua non del Partido Socialista. No creo que las cosas se planteen así. ¿O se arriesga mucho el Partido Socialista? No, yo creo que el Partido Socialista tiene un argumento que no es menor. Cuando uno mira las encuestas, el grado de aprobación, el grado de respaldo que concita Michelle Bachelet es enorme. Y en consecuencia, ese es un hecho que los dirigentes políticos lo van a tener que sopesar. Si creemos en las encuestas,
cuando digo creemos en las encuestas que miden la opinión, no quiero decir que la política tenga que consistir en llegar y hacer lo que las encuestas dicen. Pero si creemos en las encuestas, hoy por lo menos Michelle Bachelet ganaría cualquiera primaria abierta, cualquiera. Hoy. Bueno, ahora, ¿es Michelle Bachelet, y se lo dejo planteado para el próximo bloque, es Michelle Bachelet la diferencia real que existe con este nuevo bloque, este nuevo pacto? Porque se habla de intereses electorales. Lagos Weber podría ser un precandidato, y lo ha reconocido de esa forma, y también de esa forma se ha reconocido por parte de José Antonio Gómez. Así que lo conversamos a la vuelta comercial. Bien, seguimos conversando con Genaro Arriagada. Dejamos planteada una pregunta respecto a los intereses personales. Puede leerse también de ese modo, porque le escuchaba yo a Camilo Escalona también otra vez, porque escuché una entrevista de radio bien amplia hoy día, en la que señalaba que a lo mejor habían algunas precandidaturas, candidaturas presidenciales reconocidas dentro del PPD, como la de Lagos Weber o el Partido Radical, la de José Antonio Gómez, ambos senadores, que a lo mejor estaban detrás de esta división al interior de la concertación. A mí hay algo que no me gusta, que es descalificar a las personas. Y en consecuencia, si uno llega y dice, es que esta es la ambición personal de José Antonio Gómez. Es cierto que hay una ambición personal, pero en política, si no hay ambiciones, la verdad es que esas personas no sirven. Porque la política es una mezcla de principios, proyectos, pero también de un líder que lo encarne y que quiera hacerlo. Entonces, yo no descalificaría a Gómez. No creo que Lagos Weber vaya a correr en contra de Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet va, no creo por ningún motivo. Yo creo que verdaderamente el que quiere correr a todo evento es Gómez. Lo encuentro malo para él, lo encuentro malo para el Partido Radical. Creo que en cualquiera confrontación, sea con un demócrata cristiano, sea con Michelle Bachelet en una primaria, perdería. Pero bueno, ese es un problema que tienen que verlo los radicales. A ver, ¿pero es José Antonio Gómez el artífice de esta división? Algunos han apuntado más a Girardi, que hace rato viene pidiendo la conformación de un bloque de izquierda más amplio. Aquí hay un proceso de desgaste muy fuerte, que curiosamente se da, es muy curioso, porque con un gobierno que tiene los niveles de aprobación que tiene que nosotros tengamos un respaldo tan ínfimo, quiere decir que una parte del problema somos nosotros mismos, y nosotros nos estamos manejando muy mal. No hemos hecho una renovación de nuestro proyecto, de nuestro programa. El país quiere otras respuestas que nosotros no se las damos. Y por eso es que nos respalda un 26% del país, lo que es muy malo, de acuerdo a las encuestas. Y en segundo lugar, cada vez que podemos, nos dedicamos a criticar de una manera implacable nuestro pasado. Yo cada día que veo los diarios, por ejemplo, Chile, ¿qué lo quiera? Octavo ingreso per cápita en América Latina en el año 1980. Hoy es el primero con Argentina. A ver, pero en ese sentido, por ejemplo, el senador Lagos Weber ha señalado, y fue la frase que marcó la semana en política, a la concertación no hay que darla por superado, hay que superarla, y eso implica ampliarla. Bueno, yo no estoy de acuerdo en una ampliación cualquiera. Y para mí, por ejemplo, la concertación... Pero eso no es, se lo pregunto de nuevo, no es negarse a propósito del nuevo planteamiento que tiene o que necesita la concertación frente a las bajas cifras que tienen del público en las encuestas, no es negarse efectivamente a leer lo que la sociedad está diciendo. Mi apreciación es que si la concertación en este momento hace su sumatoria hacia el Partido Comunista, pierde el centro y va a perder todavía más fuertemente respaldo. Lo que la gente quiere es lo que hemos sido, una fuerza auténticamente democrática, de 4 partidos que representan culturas distintas y que nos hemos manejado con respeto y con eficiencia. Ahora, y eso, a mi juicio, no se da
cuando al interior nuestro aparece un grupo de gente que dice, ¿sabe qué más? Yo voy a hacer mi propio pacto. Como analista político se lo pregunto, más allá de su militancia en la democracia cristiana. Eventualmente, si se produce esta división, ¿no está arriesgando demasiado el Partido Socialista? ¿Por qué? Por cuanto se ve claramente, y algunos lo han ratificado de esa forma, como un argumento para esto, el que la democracia cristiana está llevando acuerdos también con Renovación Nacional. Y Renovación Nacional, usted sabe que el presidente no ha negado su interés en que efectivamente se logre un acuerdo más amplio con la democracia cristiana. Sí, sí. Yo no comparo, saco para el lado una cosa. Las conversaciones de la democracia cristiana con Renovación Nacional son sobre un asunto puntual de reformas al sistema político. Los partidos de la concertación están informados y esos partidos respaldan que esta conversación se haga. Es muy distinto crear una coalición política distinta, que una coalición política supone liderazgo común, supone listas comunes, supone... ¿Por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que el Partido Socialista y la democracia cristiana han sido el pilar fundamental de los últimos 30 años de la política chilena. Yo, por lo menos, quiero decir de que en el año 1981-82 empezamos un trabajo con el Partido Socialista. Nunca fue fácil, ni para ellos ni para nosotros, pero siempre lo hicimos. Y en momentos muy dramáticos en los gobiernos, el Partido Socialista y la democracia cristiana fueron una garantía muy importante de gobernabilidad. En consecuencia, yo creo que, por ejemplo, a mí me impresionaba a Camilo Escalona cuando él estaba de presidente del partido y se plantearon ciertas reformas al proyecto Otero Figueroa. Y Escalona, con mucha franqueza, llegó y dijo, esto el Partido Socialista no lo puede aceptar, no lo va a respaldar. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Es decir, le encontramos razón. Y otras veces sucedió al revés. Entonces yo creo que con el Partido Socialista nosotros tenemos una complicidad profunda en el más buen sentido de la palabra. Nos quedan solamente algunos segundos. Las presidenciales o los candidatos presidenciales, las candidaturas o precandidaturas dentro del gabinete de Sebastián Piñera, ya al parecer lanzadas por Alamán, Goldborn y Longueira, específicamente los últimos, el primero y el último se han manifestado al respecto. Bueno, yo creo que así como nosotros estamos cometiendo muchos errores, este gobierno comete muchos errores. Y un error no menor es haber desatado la campaña presidencial desde el interior del gabinete. Yo creo que eso a un presidente que tiene un 29% de respaldo, es decir, le hace la vida más insufrible. En consecuencia, si yo fuera del bando de derecha, estaría exigiendo de que los candidatos presidenciales se vayan a sus partidos y que dejen al gobierno gobernar. Pero esto le hace solo daño al gobierno de Piñera. Don Genaro Regada, nuevamente le agradezco por conversar con nosotros durante esta entrevista de media hora. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por la compañía, como siempre, y quédese con nosotros en CNN Chile.